Clasificación de los movimientos. El primer movimiento que vamos a analizar se llama movimiento rectilíneo uniforme. Supongamos que una fuerza golpea a un vehículo y la velocidad que adquiere el vehículo es de 3 km por hora. Supongamos que continúa con la misma velocidad durante toda su trayectoria, 3 km por hora. En ese caso se dice que el movimiento es rectilíneo uniforme, porque su velocidad no varía. Pero si existe una fuerza que hace que su velocidad vaya aumentando progresivamente o que vaya disminuyendo progresivamente, entonces el movimiento se llama movimiento rectilíneo uniformemente variado. Supongamos que se lanza un objeto en forma diagonal. El objeto describe un movimiento que se llama movimiento parabólico. Ahora, imaginemos que un vehículo se mueve con velocidad constante, es decir, su movimiento es movimiento rectilíneo uniforme, que se abrevia MRU. Ese movimiento continúa hasta que cae por el barranco. Una vez que cae por el barranco, hay otro movimiento llamado movimiento compuesto. Este movimiento compuesto inicia desde el momento que empieza a caer por el barranco. Ahora, imaginemos una rueda que gira a velocidad constante. Ese tipo de movimiento se llama movimiento circular uniforme. Pero si la velocidad empieza a aumentar progresivamente o disminuir progresivamente, se trata de un movimiento circular uniformemente variado. Imaginemos que se jala un resorte y luego se lo suelta. El movimiento que se produce se llama movimiento armónico. Imaginemos que una piedra cae dentro de una piscina. Al caer, el agua forma olas. Dichas olas tienen un movimiento ondulatorio. Si un objeto cae libremente, se dice que tiene un movimiento vertical. Ahora prestemos atención a este objeto en particular. Cae con un movimiento vertical, pero luego tiene un movimiento oscilatorio. El movimiento realizado por una taladradora es un movimiento vibratorio. El movimiento armónico, oscilatorio y vibratorio son en realidad el mismo tipo de movimiento y se estudian en el mismo tema. El movimiento vertical es en realidad un caso particular de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahora practica, clasifica los movimientos que ocurren a tu alrededor. A continuación,
Vamos a definir la trayectoria, la distancia y el desplazamiento. María nos va a ayudar a explicar estos conceptos. María desea ir hacia la parada de bus. Para ello, vamos a identificar la posición inicial y la posición final. La posición inicial es el punto desde el cual va a partir, es decir, la señal de pare. Y la posición final es hacia donde María desea dirigirse, o sea, la parada de bus. María empieza a caminar. Puede tomar muchos caminos para llegar a su destino. Trayectoria es la línea imaginaria que une a las sucesivas posiciones que ha ocupado María. Está representada por la línea de color rojo. La distancia es la longitud de la trayectoria, es un escalar. En este caso, la distancia es de 45 metros. Está representada por la línea de color azul y expresada en metros, porque esta es la unidad de medida empleada según el sistema internacional. En cambio, el desplazamiento es la distancia medida en línea recta entre la posición final y la inicial. Es una magnitud vectorial. El desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial, por lo que el desplazamiento es igual a 30 metros con 15 grados. Está representada por la línea de color amarillo. Es importante mencionar que el desplazamiento y la distancia solamente coincidirán si la trayectoria seguida por María hubiera sido en línea recta y no hubiera realizado ningún cambio de sentido. Otro punto que debemos tomar en cuenta es que desplazamiento total será 0 si la posición final e inicial coinciden, es decir, si se vuelve al mismo punto de partida, independientemente de que se realice o no la misma trayectoria de ida y vuelta. Fíjate además que la distancia nunca es nula, siempre que haya movimiento. Por su trayectoria, los movimientos se clasifican en rectilíneo o curvilíneo. Es rectilíneo cuando la trayectoria de un móvil es en línea recta. Es curvilíneo si la trayectoria del móvil es una línea curva, o puede ser circular si el móvil gira alrededor de un punto central, o parabólico si el móvil describe una trayectoria parabólica. Ahora vamos a recordar cuál es la diferencia entre la distancia y el desplazamiento. La distancia es la longitud de la trayectoria, es una magnitud escalar. El desplazamiento es la longitud de la distancia y es una magnitud vectorial. Algunos ejemplos de distancia son 80 metros, 100 metros, 5 kilómetros. Ejemplos de desplazamiento son 80 metros a la derecha, 100 metros a la izquierda, 5 kilómetros a la derecha. No olvidemos que la unidad de medida es el metro. Espero que ahora puedas diferenciar la distancia del desplazamiento. Haz clic en el cuestionario y verifica tus conocimientos. En el siguiente tema trataremos acerca de la rapidez y la velocidad. Hola, me da mucho gusto verte nuevamente. En esta ocasión vamos a tratar los conceptos relacionados con la rapidez y la velocidad. Antes de introducirnos en el tema, es necesario definir el tiempo. El tiempo es el intervalo de duración de un fenómeno y su unidad de medida según el sistema internacional es el segundo. Para desplazarnos de un punto hacia otro tardamos un determinado tiempo, así definimos a la rapidez, como el espacio que hemos recorrido en un determinado tiempo. Para entender mejor este concepto, vamos a ayudarnos de un ejemplo. Supongamos que María y Susana parten del mismo punto en una calle y caminan hacia la derecha durante 2 minutos. Tanto María como Susana tuvieron el mismo tiempo para caminar hacia la derecha. Se puede observar que María llegó al punto J y Susana al punto K, situado más adelante. Por lo tanto, Susana recorrió más distancia que María en el mismo tiempo, de lo cual se puede concluir que Susana caminó con mayor rapidez. Fue por este motivo que su desplazamiento fue mayor. La física define a la rapidez como la distancia recorrida por unidad de tiempo. La expresión que representa el significado de la rapidez es v es igual a x sobre t, o lo que es lo mismo, rapidez es igual a distancia sobre tiempo. Su unidad de medida es en metros por segundo. En nuestra vida hemos utilizado el término rapidez y velocidad como si fueran lo mismo, pero resulta que entre ellos hay una diferencia. Con la rapidez obtenemos un solo dato, un número o también llamado escalar. Al decir que un tren se mueve a 120 metros por segundo,
nos estamos refiriendo a una rapidez, pero con tan poca información es prácticamente imposible establecer dónde estará el tren en el futuro. En cambio, la velocidad es un concepto mucho más amplio que la rapidez. La velocidad es un vector, porque además del valor numérico, también indica la dirección y el sentido de un objeto. Un ejemplo sería decir que el tren se mueve a 120 metros por segundo y 65 grados al oeste. Estamos expresando una dirección que se refiere a los grados y un punto cardinal que representa el sentido. Esto es todo lo que te puedo mencionar en cuanto a la rapidez y velocidad. Espero que ahora puedas diferenciarlas. Recuerda resolver el crucigrama y no olvides mirar el siguiente tema, aceleración. Hola, me da mucho gusto verte nuevamente. En esta ocasión vamos a tratar los conceptos relacionados con la rapidez y la velocidad. Antes de introducirnos en el tema, es necesario definir el tiempo. El tiempo es el intervalo de duración de un fenómeno y su unidad de medida según el sistema internacional es el segundo. Para desplazarnos de un punto hacia otro, tardamos un determinado tiempo. Así definimos a la rapidez, como el espacio que hemos recorrido en un determinado tiempo. Para entender mejor este concepto, vamos a ayudarnos de un ejemplo. Supongamos que María y Susana parten del mismo punto en una calle y caminan hacia la derecha durante 2 minutos. Tanto María como Susana tuvieron el mismo tiempo para caminar hacia la derecha. Se puede observar que María llegó al punto J y Susana al punto K, situado más adelante. Por lo tanto, Susana recorrió más distancia que María en el mismo tiempo, de lo cual se puede concluir que Susana caminó con mayor rapidez. Fue por este motivo que su desplazamiento fue mayor. La física define a la rapidez como la distancia recorrida por unidad de tiempo. La expresión que representa el significado de la rapidez es v es igual a x sobre t, o lo que es lo mismo, rapidez es igual a distancia sobre tiempo. Su unidad de medida es en metros por segundo. En nuestra vida hemos utilizado el término rapidez y velocidad como si fueran lo mismo, pero resulta que entre ellos hay una diferencia. Con la rapidez obtenemos un solo dato, un número o también llamado escalar. Al decir que un tren se mueve a 120 metros por segundo, nos estamos refiriendo a una rapidez, pero con tan poca información es prácticamente imposible establecer dónde estará el tren en el futuro. En cambio, la velocidad es un concepto mucho más amplio que la rapidez. La velocidad es un vector, porque además del valor numérico, también indica la dirección y el sentido de un objeto. Un ejemplo sería decir que el tren se mueve a 120 metros por segundo y 65 grados al oeste. Estamos expresando una dirección que se refiere a los grados y un punto cardinal que representa el sentido. Esto es todo lo que te puedo mencionar en cuanto a la rapidez y velocidad. Espero que ahora puedas diferenciarlas. Recuerda resolver el crucigrama y no olvides mirar el siguiente tema, aceleración.